En vivo desde Venezuela, Jordan Flores es periodista y está allí. ¿En qué lugar te encontrás? Lo que dijo Delcy Rodríguez es de impacto internacional. Buen día, Jordán. Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes este momento histórico que está viviendo Venezuela. ¿Qué se sabe del lugar donde se encuentra Delcy Rodríguez o es un secreto a esta altura? Bueno, el paradero de Delcy Rodríguez en este momento es secreto. Desde hace muchos años se sabe que ella no estaba residiendo en la residencia oficial del vicepresidente, conocida como La Viñeta, sino que al igual que Maduro, residían en Fuerte Tiuna. No se sabe actualmente cómo Delcy pudo haberse librado del operativo que logró la extracción de Nicolás Maduro, al igual que otras piezas clave que han ido apareciendo a lo largo de los minutos en televisión nacional, como el ministro Diosdado Cabello, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, quienes actualmente han tratado como de mostrar que las fuerzas de, vamos a decir, oficialistas del chavismo siguen todavía bajo control del Estado. Es decir, reciben órdenes directas en la previa de la detención de Maduro y ahora de parte de Delcy Rodríguez. ¿Qué se sabe del operativo que terminó capturando, deteniendo y sacando del país a Nicolás Maduro? Bueno, funcionarios estadounidenses han revelado a canales como la CBS que fue un operativo realizado por los comandos de la Delta Force, quienes realizaron diferentes bombardeos en puntos estratégicos de Caracas, principalmente en Fuerte Tiuna, que como mencioné, no solamente es la principal base militar de Venezuela, sino que también en los últimos años había sido lugar de residencia de Maduro y de varias altas figuras del gobierno. Y también se atacaron diferentes puntos, vamos a decir, estratégicos como aeropuertos. Se atacó el aeropuerto militar de La Carlota en Caracas, la base militar de la aviación en Maracay, un aeropuerto en la población de Higuerote, en el estado Miranda. Incluso se atacó también el puerto de La Guaira. Entonces, esto nos muestra que fueron de alguna manera objetivos muy específicos. No tenemos hasta ahora reportes de daños o de ataques en zonas civiles, lo que demostraría que fueron bombardeos muy puntuales. Sin embargo, no tenemos hasta ahora los detalles exactos de cómo se produjo en el marco de todo este ataque la extracción exacta de Nicolás Maduro. Jordán, vamos a compartir el tuit, el posteo en X del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el que se refiere concretamente a una operación exitosa con la que lograron la detención de Nicolás Maduro. Esta es su propia red social. Lógicamente en X se repostea lo que acaba de decir Donald Trump. Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11 a.m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. Gracias por su atención, firma el presidente Donald Trump. Esto le da marco a lo que acabas de decir, Jordán. ¿Qué sabemos? ¿Qué especulación hay en relación a dónde puede estar en este momento Nicolás Maduro? Bueno, en estos momentos seguramente Nicolás Maduro debe estar volando a Estados Unidos capturado, o quizás a la isla de Puerto Rico. No se sabe todavía con certeza y son detalles que el propio presidente Donald Trump esclarecerá cuando dé su rueda de prensa en Mar-a-Lago dentro de unas horas. De momento lo que sabemos acá en Venezuela es que se ha activado un estado de conmoción externa, una figura constitucional que ya Maduro había firmado previamente y que había ordenado que se activara en caso de un ataque. Efectivamente es lo que ha ocurrido y por el momento, si bien la Constitución establece que actualmente la presidencia interina debería quedar a cargo de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, tampoco tenemos hasta ahora claro cuál es el estado actual de la cúpula del gobierno, qué figuras se van a tomar ahora Bien. para el control y el orden público de Venezuela por el momento. Jordán, te propongo que escuchemos juntos, junto a nuestros televidentes también, a Diosdado Cabello. Está hablando en este momento. Derecho que pretenda ir más allá de los ataques que cobardemente hicieron las fuerzas policiales, militares y nuestro pueblo en esa fusión que llamó nuestro presidente Nicolás Maduro para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro país. Desplegados. Y desde aquí, desde este hermoso lugar, llamo a la calma a nuestro pueblo.
Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político, militar, para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente. Que nadie le facilite las cosas. No es la Diosdado primera Cabello, lucha, quizá el hombre no es la de primera batalla más que alto enfrenta este perfil pueblo. en Venezuela, detrás de Nicolás Maduro, pidiendo calma, que la situación está bajo control. Jordán, la consulta es: ¿qué sucede en las calles de Venezuela? ¿Qué pasa en Caracas especialmente? Pues actualmente las calles de Caracas se encuentran totalmente vacías. Afortunadamente, como los bombardeos ocurrieron durante la madrugada, se redujo al mínimo la cantidad de gente en la calle. Muchos están hoy en este momento en sus hogares a la expectativa precisamente de qué pudiera pasar. Hemos tenido reportes que precisamente desde que iniciaron los bombardeos ha habido un fuerte despliegue militar, sobre todo en el centro de Caracas. Tanques que están custodiando el Palacio de Miraflores, despliegues de efectivos que están resguardados diferentes instituciones que no fueron afectadas por estos ataques. Sin embargo, el panorama para la población actualmente es totalmente de incertidumbre y expectativa. Ajá. Y a vos, Jordán, como ciudadano, ¿dónde te tocó el momento donde se registraron las primeras explosiones y el primer ataque, incursión militar por parte de Estados Unidos? Bueno, los primeros ataques ocurrieron alrededor de la 1 de la mañana. En este momento me encontraba yo particularmente en mi casa, como muchas otras personas. Hay gente que despertó literalmente con la noticia, otros que no durmieron siguiendo minuto a minuto. Y ha sido interesante precisamente ver en redes sociales cómo estos ataques sorprendieron a muchos venezolanos que estaban, por ejemplo, acampando en el Ávila y pudieron ver toda la panorámica de lo que fue el bombardeo. Un grupo de personas que estaba en la playa y capturó en vivo el momento en el que un misil impactó contra el puerto de La Guaira. Y afortunadamente han sido esos testimonios de personas que estaban de alguna manera teniendo fiestas, vamos a decir, posteriores a la celebración de Año Nuevo, quienes de alguna manera terminaron capturando en vivo y en directo todo lo que ocurrió. ¿En la previa se especulaba con que esto podría ocurrir o fue totalmente sorpresivo? Pues Donald Trump ya venía adelantando esto desde hace muchos meses. Él desde diciembre había dicho que próximamente iban a avanzar con las operaciones en tierra dentro del marco de la Operación Lanza del Sur. Sin embargo, toma completamente por sorpresa este ataque. Si bien es algo que muchos venezolanos, incluso creo que la gente alrededor del mundo, preveía que podría ocurrir desde que inició todo el despliegue de Estados Unidos en el Mar Caribe, no había de alguna manera una certeza de cuándo podía ocurrir ni de cómo iba a ocurrir. Y sobre todo ya para diciembre, cuando habíamos visto de alguna manera que las cosas se habían calmado, Nicolás Maduro se mostraba más triunfante que nunca, bailando, cantando en cadena nacional, mostrándose de alguna manera triunfante. Lo menos que la gente se podía imaginar era que efectivamente empezaría el año con la noticia de que ahora está bajo custodia de Estados Unidos. Ahora, desde tu mirada, ¿qué nos podés decir de lo que sucede en las calles? Porque, lógicamente, la televisión oficialista muestra resistencia de algunos ciudadanos que se oponen, lógicamente, a la operación militar que desplegó Estados Unidos. ¿Hay algún tipo de apoyo a las acciones que emprendió la Casa Blanca para detener a Maduro? Pues es importante recordar que debido al ambiente de suma represión que existe en Venezuela y de censura tanto de los medios de comunicación independientes como de persecución a cualquier tipo de disidencia política, la gente no va a manifestar abiertamente un apoyo a lo que acaba de ocurrir en la madrugada o a la extracción de Nicolás Maduro. De hecho, yo creo que en estos casos habla más el silencio y la forma en la que la ciudadanía ha preferido recogerse en sus hogares y quedarse como esperando qué más puede ocurrir, antes que cualquier tipo de muestra de apoyo. De hecho, se han visto como funcionarios que han salido a las calles a tratar de mostrar cierto
nivel de normalidad. Han sido manifestaciones que no se ven para nada orgánicas, han sido actos completamente propagandísticos y protocolares con funcionarios obviamente del gobierno, policías, gobernadores, pero lo que corresponde a la ciudadanía, básicamente creo que el silencio expresa todo lo que no pueden decir públicamente. Bien, o sea, ese silencio es lo que grafica que no hay, lógicamente, libertad ni de seguridad para manifestarse en las calles. Si alguno quisiera o algunos grupos quisieran apoyar la medida que ha tomado Estados Unidos. Por otra parte, Delcy Rodríguez está pidiendo una prueba de vida de Nicolás Maduro y de su mujer, que han sido retirados, sacados del país. Y por otro lado, dice que está todo en calma y bajo control, Diosdado Cabello, que afirma que está todo en manos de las fuerzas militares y civiles que sigue respondiendo al poder central de Nicolás Maduro. Pues sí, una de las cosas más llamativas que hemos notado es que en su pronunciamiento previo a la noticia de la extracción de Maduro, Vladimir Padrino López habló completamente solo. Normalmente él suele estar acompañado de todo el alto mando militar y mostrando como de alguna manera cierta unidad y cohesión dentro de las Fuerzas Armadas. Este no ha sido el caso, mientras que Diosdado Cabello sí se mostró a un amplio respaldo, pero más que todo de cuerpos policiales y específicamente de organismos que responden directamente a él, como han sido la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana. Sin embargo, hasta el momento no se ha visto un respaldo más contundente por parte de las Fuerzas Armadas, quizás por el hecho de que precisamente vienen de una situación de combate, a lo mejor están ahorita en una situación de repliegue, de recogerse, de hacer un balance de cuáles han sido los daños que se han producido en las instalaciones militares, de las bajas que han sufrido. Pero sin dudas, un hecho innegable es que hasta ayer en la noche toda la cúpula militar se mantenía fiel a Nicolás Maduro, y lo más probable es que ese sea el panorama para las horas siguientes, de algún respaldo para el liderazgo chavista que quede de alguna manera a cargo mientras se resuelve toda esta situación. Sin embargo, será ya en las horas siguientes que veremos honestamente cómo se reorganiza el gobierno después de este golpe. Es un momento en el que Diosdado Cabello intenta mostrarse fuerte ante lo que fue una operación militar definida por el propio Trump como exitosa porque lograron detener a Nicolás Maduro. Ahora, más allá de las incursiones militares y las explosiones que se escucharon en instalaciones militares como la de La Carlota y Fuerte Tiuna, hay otros lugares que fueron atacados. Se habla del monumento a Chávez, se habla también de población civil que resultó dañada en estos ataques. Sí, el cuartel de la montaña queda en un sector popular llamado el 23 de enero, que es literalmente adyacente al Palacio de Miraflores, por lo que fueron los primeros en enterarse de estos bombardeos, de reportar que se escuchaban detonaciones, temblores que hacían vibrar las ventanas. Sin embargo, hasta donde hemos podido cotejar, sí hubo bombardeos que cayeron en el sector del 23 de enero, específicamente en este cuartel de la montaña que contiene los restos de Hugo Chávez. Pero lo que tenemos hasta ahora entendido es que el cuartel no sufrió daños mayores. No hay reportes de que haya sido destruido. En cuanto a los daños en sectores civiles, no tenemos hasta ahora reportes de zonas residenciales o edificios civiles afectados, solamente, como mencioné, de los aeropuertos, las bases militares y el puerto de La Guaira. Sin embargo, es importante mencionar que quizás de los mayores errores que cometió el gobierno de Hugo Chávez fue precisamente el de construir viviendas de lo que llamó la Gran Misión Vivienda Venezuela dentro de los terrenos de Fuerte Tiuna. Entonces, es probable que dentro de este bombardeo quizás algunas zonas residenciales de esta misión vivienda que se encontraba en Fuerte Tiuna pudieran haber sido afectadas. De hecho, uno de los videos que se difundió en la madrugada fue precisamente de todo el desalojo de los civiles que vivían allí. Pero, como mencioné, de momento no tenemos hasta ahora un balance, vamos a decir, completo de toda la magnitud de los daños que se provocaron durante los ataques. Estamos viendo en la televisión el mensaje que todavía sigue dando Diosdado Cabello
a quienes lo siguen, a las fuerzas militares, como también la convocatoria a los civiles. ¿Hubo una convocatoria oficial para que los civiles, los ciudadanos comunes, salgan a la calle para repudiar lo que ocurrió con Nicolás Maduro? Sí, de hecho, Delcy Rodríguez también reiteró ese llamado al pueblo a salir a la calle. Ellos, desde que empezó todo el despliegue estadounidense, han hablado de la unión militar, policial y popular, incluso integrando precisamente todo lo que viene siendo las comunas o los consejos comunales a la milicia bolivariana, haciendo las jornadas masivas de alistamiento. Y precisamente ellos, dentro de los escenarios en los que preveían un ataque de estadounidense en territorio venezolano, lo que veían era precisamente la activación de lo que llamaron los comités bolivarianos de bases integrales, los comandos de defensa integral nacional, los cuales están integrados mayoritariamente por militantes del oficialismo, milicianos, y que probablemente son los que vayan a salir en las calles en las próximas horas a mostrar su apoyo al gobierno. De lo que te ha tocado observar o ver en las calles, al menos de Caracas, ¿se encuentra militarizada y mayor presencia de efectivos? Sí, totalmente. Como mencioné anteriormente, el Palacio de Miraflores está completamente militarizado, rodeado de tanques que están en el resguardo de las instalaciones. Pudimos ver también un video de cómo había un fuerte despliegue de funcionarios en un sector conocido como Plaza Venezuela, en el centro geográfico de Caracas, custodiando uno de los edificios pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Entonces sí, existe un fuerte despliegue policial y militar en este momento, sobre todo incluso en los sectores del este de Caracas, que son zonas principalmente de clase media alta, históricamente opositoras, y que fueron epicentro de muchas de las protestas que la oposición hizo hasta recientemente enero del 2024, cuando María Corina Machado hizo su última convocatoria pública. Entonces son precisamente los sectores que el oficialismo de alguna manera está resguardando más, precisamente evitando quizás una potencial foco de protestas que pudieran salir. Estamos observando imágenes en vivo de Venezuela. Los ataques culminaron, lo que se oyó en cuanto a explosiones y a incursiones militares de Estados Unidos no se ha repetido, Jordán, hasta el momento. No, hasta el momento no han habido nuevos reportes de bombardeos. De hecho, en buenas partes de Caracas se escuchó el sobrevuelo de aviones y de helicópteros hasta aproximadamente las 3:30 de la mañana. Y ya para las 4 de la mañana la situación se había normalizado por completo, incluso coincidiendo un poco con todo este anuncio de la extracción de Maduro. Jordán, ¿cómo estás? Buen día. Te quería preguntar cómo es la situación de los aeropuertos y de las salidas del país, teniendo en cuenta que el gobierno de Estados Unidos instó a todos sus ciudadanos, los que tienen residencia permanente y los turistas, a dejar el país de inmediato. Quería saber si esto se ve reflejado en las salidas internacionales. Sí, bueno, hasta el momento no tenemos reportes de que el principal aeropuerto de Venezuela, que es el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, haya sido atacado. Sin embargo, también es importante resaltar que ya desde hace muchos meses Venezuela estaba básicamente dentro de una burbuja en la que no estaban entrando y saliendo vuelos, precisamente por las notificaciones que había hecho Estados Unidos sobre los posibles riesgos de sobrevolar cerca de Venezuela. Apenas se mantenían unas cuantas rutas puntuales hacia Colombia, hacia algunos países como Rusia. Incluso se sabe que bueno, el último vuelo que salió de Maiquetía antes de que empezara el ataque fue precisamente para Moscú. Y de momento desconocemos cómo vaya a ser la situación actualmente con los vuelos. Ya sabemos que Colombia ha activado todo un despliegue en su frontera previendo una posible llegada masiva de refugiados, pero hasta ahora todo el panorama en cuanto al tráfico aéreo es completamente desconocido ahora. O sea, panorama aéreo desconocido. Incertidumbre también por parte de la población. El único canal de información que tienen es la televisión oficialista. En cuanto a la línea de opositores, de aquellos que resisten el régimen de Nicolás Maduro, ¿se sabe algo?
Pues de momento el canal de vocería oficial de María Corina Machado y Edmundo González aclaró que por el momento no van a haber declaraciones de los líderes opositores, quizás todos están evaluando el terreno, esperando cuál pudiera ser un desenlace antes de hacer quizás algún tipo de declaración apresurada. Y tampoco hemos visto ningún tipo de declaración de otros tipos de dirigentes opositores, tanto de la Plataforma Unitaria Democrática, que respalda a Edmundo González y a María Corina Machado, como de otros sistemas de oposición, vamos a decir, más cercanos al gobierno, de la oposición permitida, han también mantenido un silencio absoluto dentro de lo que está pasando. Así que se puede decir que no hay información ni de la línea oficial del gobierno de Maduro, que apenas está empezando a dar sus primeras declaraciones, como de la parte opositora, que hasta ahora mantiene un completo silencio. De parte de Diosdado Cabello o de Delcy Rodríguez, ¿hay algún tipo de recomendación para la población? Hasta el momento, más allá de los llamados a la calle que hicieron Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, rescato particularmente las declaraciones del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien precisamente instó a la población a mantener la calma, a quedarse en sus casas, de alguna manera como dando ese respaldo institucional dentro de lo que cabe en la situación. Y una de las frases que me ha hecho bastante ruido, porque la han repetido los tres voceros, ha sido la de evitar situaciones que pudieran favorecer al enemigo. Desconocemos qué tipo de situaciones pueden ser estas, a qué hacen referencia, pero hacen un llamado básicamente a la población a mantener la calma y a mantener como ese escenario de tranquilidad que han mostrado incluso dentro de la televisión oficialista. Claro, y esperar que pasen las horas y que esas horas que transcurran traigan un poco de claridad en torno a lo que sucedió con la captura, la detención y la salida del país de Nicolás Maduro. Por otro lado, yo te preguntaba acerca de la ciudadanía, cómo se informa, si reciben algún tipo de mensaje a través de redes sociales. En el caso del periodista, como es tu caso, ¿hay posibilidad de chequear información? ¿Están completamente herméticos los líderes opositores? ¿Qué sucede con la información que se conoce? ¿Solo lo que brinda Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, lo que el poder central con la figura de Maduro transmiten hacia Venezuela? Bueno, el pueblo venezolano ha estado acostumbrado en los últimos años a buscar fuentes alternativas de información. Toda la situación, vamos a decir que de opacidad que existen en los medios de comunicación tradicionales no es nueva, tiene ya varios años, por lo que los venezolanos han aprendido a desconfiar de los canales de televisión, de las emisoras de radio, de ciertos periódicos que quedaron bajo control del Estado, y por eso han abocado hacia las redes sociales como principal fuente de consumo. De hecho, hasta hace 2 años, la principal herramienta de información en Venezuela era X, antes Twitter, y después de su bloqueo por parte de Maduro en agosto de 2024, la gente ha precisamente optado por redes un poco más cerradas, canales de difusión de WhatsApp, de una forma de comunicación, vamos a decir, más de boca en boca, de retransmitir mensajes. Y eso ha sido, por una parte, una hazaña por parte de la ciudadanía para mantenerse informada más allá de la censura oficial. Incluso también con los directos de TikTok han sido también una fuente muy importante de la que se trajeron videos durante la madrugada de los pobladores que grabaron desde sus casas en vivo estos ataques. Y para nosotros los periodistas ha sido también todo un hito en materia de fact-checking y de confirmación de información, ya que básicamente es cuestión de recibir los videos en caliente, tratar uno mismo de lo que se puede ver, distinguir en las imágenes, de tratar de ubicar desde dónde se están produciendo los ataques, cuáles son las zonas. Hubo muchos videos en redes sociales en su momento que confundieron ataques en otros países, por ejemplo, del conflicto de Israel con Palestina, y los hacían pasar por Venezuela, pero es sorprendente también cómo las redes de inteligencia que se han producido dentro de las propias redes sociales han permitido desmentir en cuestión de minutos estos videos y de filtrar cuáles son los verdaderos de otros que pudieran incluso ser hasta inteligencia artificial o imágenes descontextualizadas de otro país.
Jordán, está hablando en estos momentos el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Enseguida me contás qué peso tiene su palabra. Lo escuchamos primero. Sino que cese ese secuestro en el cual se encuentra y de la cual ha denunciado la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Como presidente del Poder Ciudadano, llamo alerta a nuestro pueblo, a todos nuestros funcionarios en toda Venezuela, en todas las fiscalías del país, para denunciar estas violaciones masivas a los derechos humanos que han ocurrido hoy y ante el mundo. Yo le pido a las Naciones Unidas en este momento que se pronuncien. ¿Dónde están los organismos internacionales de derechos humanos? Que se pronuncien en relación a estos ataques cobardes que han causado víctimas mortales de inocentes y que mantienen secuestro al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, primera combatiente, primera dama, Cilia Flores. Así que a la calle, mantener la calma, la alerta, no caer en la guerra enemiga que ahorita está mandando por todos lados fake news para buscar desmoralizar a nuestro pueblo. Todo lo contrario, con el espíritu del 11, del 12 y 13 de abril, a las calles, alerta y a vencer. Es el llamado que le hace el fiscal general de la República y presidente del Poder Ciudadano, Tarek William Saab, a esta hora de la mañana de este glorioso 3 de enero del año 2026, donde vamos a demostrarle al mundo que estamos hechos de esa heroicidad que nos dio el libertador Simón Bolívar. También es importante. Quizás el mensaje más fuerte luego de Delcy Rodríguez y de Diosdado Cabello, convocando a la gente a una resistencia en las calles, Jordán. Sí, bueno, nuevamente vemos el mismo discurso que ya también esgrimieron Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y Padrino López. Exactamente las mismas 3 líneas de mantener la calma, de salir a la calle y de evitar, como justamente mencionaba, acciones que favorezcan al enemigo. Entonces esto muestra cierto grado de articulación y de preparación entre los voceros, mostrando su respaldo, vamos a decir, su lealtad al gobierno en este momento tan delicado. Me mencionabas precisamente qué peso tiene Tarek William Saab dentro de toda esta situación que está ocurriendo. Pues resulta bastante irónico cómo Saab de alguna manera pasó de ser una persona que en los años 90 fue un defensor de los derechos humanos bastante reconocido, a ser precisamente una persona que antepone los sesgos ideológicos y las preferencias políticas por encima de los propios derechos humanos al momento de imputar y de encarcelar a disidentes políticos. Y aquí precisamente en su discurso deja bastante claro que más que un fiscal general de la República, es básicamente el fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro. Ya está con nosotros Damián Sval, periodista especializado en temas internacionales de A24. Damián, ¿qué se sabe acerca de la comunicación ampliatoria, imaginamos, de Donald Trump desde Mar-a-Lago? Buen día, Eduardo. Sí, a las 11 de la mañana, a la hora de Estados Unidos, a la 1 aquí, va a hablar Donald Trump y vamos a ver un poco, a conocer los alcances de esta operación, que bueno, conocemos ya que ha capturado a Maduro, pero qué va a pasar con el resto del régimen, como recién decían también Jordán, sobre, bueno, si hay posibilidad de que sobreviva ese régimen sin Maduro, y si eso puede suceder sin que Estados Unidos siga operando dentro de Venezuela. El ataque parece que fue masivo, fue importante, pero por ahora el régimen se muestra para resistir, ¿no? Todos los mensajes son de resistencia, me parece que es el punto clave, ¿no? El día de qué va a pasar horas después, que ya no está Maduro en el poder, si el régimen va a poder mantener el control y qué tiene armado el régimen para resistir nuevos ataques de Estados Unidos, ¿no? A ver, Jordán. Pues sí, el régimen de Nicolás Maduro durante meses ha estado armando una campaña, vamos a decir que al estilo de Vietnam, evocando mucho las técnicas de guerrilla de Ho Chi Minh, de Mao Zedong, de la propia guerrilla colombiana, diciendo que, bueno, en un escenario en el que Estados Unidos cumpliera sus objetivos y el chavismo saliera al poder, pasarían de la lucha no armada a la lucha armada. Vamos a decir, de ese foco de guerra irregular, buscando también escenarios como Libia, Irak. Sin embargo, es importante mencionar que a pesar de que se está haciendo un llamado a la calle y a la resistencia, básicamente
no existe como un foco de cuáles serían concretamente las acciones con las que buscarían un retorno de Nicolás Maduro al poder, ya que pudieran salir a la calle, pero ¿a resistirse a qué? Porque básicamente no existe una presencia de tropas estadounidenses todavía en Venezuela. Lo que hubo fue un ataque aéreo. Y Jordán, ¿pensás que estos llamados a la comunidad internacional, a la ONU, a los organismos latinoamericanos, pueden tener algún tipo de éxito por parte del régimen? Porque también estamos viendo que están hablando del derecho internacional, alegando eso. ¿Vos pensás que pueden llegar a tener algún éxito para que Maduro vuelva al poder? Honestamente, dificulto que Maduro logre tener cierta resonancia dentro de la comunidad internacional. Hemos visto cómo durante meses estuvo enviando cartas a las Naciones Unidas pidiendo un cese de los ataques estadounidenses en el Mar Caribe, que no obtuvo respuesta alguna por parte de esta institución. Recordemos que Maduro durante años se encargó de minar precisamente todos los puentes diplomáticos que podía tejer con la comunidad internacional, saliéndose de la OEA, constantemente rechazando o minimizando el papel de la ONU, de la Unión Europea, recientemente saliéndose de la Corte Penal Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces se puede decir que el chavismo básicamente dinamitó todos sus puentes y actualmente pudiera contar con el apoyo de países aliados como Cuba, Nicaragua, Irán y China y Rusia, que ya han hecho pronunciamientos en contra de la extracción de Maduro. Pudiera tener también cierto apoyo de los sectores de izquierda regionales como Gustavo Petro, Lula, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, de eso a lograr acciones concretas que pudieran instar a Estados Unidos a liberar a Nicolás Maduro, dificulta mucho que pueda lograr algo, vamos a decir, contundente. Jordán, si como periodista quisiera salir, tanto vos como cualquier periodista que fuera oficialista o bien opositor, ¿pueden salir a hacer una cobertura desde la calle sin ningún tipo de limitaciones? En este momento lo veo muy complicado, quizás para los medios del Estado sea mucho más fácil, pues tienen el beneplácito del Estado y de alguna manera se articulan con los cuerpos de seguridad, pero para el periodismo independiente, a partir de ahora entramos en un terreno completamente desconocido. Ya hemos visto cómo en las protestas no ha habido ningún tipo de respeto hacia la labor de cobertura de los periodistas. Han sido atacados por igual como si fueran unos manifestantes más. Hemos visto cómo periodistas han sido detenidos. O sea, nadie puede asegurar la integridad de un periodista que salga a contar desde la calle lo que está ocurriendo. Jordán, un segundito, tenemos información urgente.